Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando, son y 11. Hemos dado unos minutitos ahí de cortesía, pero no queremos robaros mucho tiempo. Mirad, somos Alba Cerro, en este caso, la que os habla, y José Carlos Iglesias, que está también por ahí, compañero del equipo de mentorías de Código Escuela 4.0. Nos vamos a encargar de explicar el laboratorio de cuentos, el arte de crear historias. Empiezo diciéndolo y mencionándolo para que verifiquéis que todos y todas estáis en el REA correspondiente y en el REA al que os habéis inscrito. De no ser así, tenéis que cambiar de sala, tenéis que cambiar de sesiones, intentad poneros en contacto pues, con el mentor o mentora de referencia o con alguien de vuestro centro que tenga ese mismo recurso educativo abierto. Mirad, os indicamos que tanto los micrófonos como las cámaras van a estar desactivadas para garantizar pues, una experiencia más fructífera. Os damos la bienvenida y sobre todo las gracias por formar parte de este programa de Código Escuela 4.0, en el que sin duda, sobre todo, esperamos que aprendáis, que este proceso sea enriquecedor para vosotros como docentes, porque no está mal recordarlo, pero es un programa de formación docente, de acompañamiento docente. Como os digo, intentad verificar que estáis en el laboratorio de cuentos, que es vuestro REA, ese REA en el que os habéis inscrito. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis a lo largo de este webinar y de esta videoconferencia, la podéis ir dejando en el chat. José Carlos os las irá respondiendo y os las irá contestando, y de todas formas, al finalizar el webinar, pasaré por el chat e intentaré revisar y responder, si en algún caso no se nos ha pasado alguna, pues todas las dudas que hayan surgido. En este webinar, al igual que en los 5 que conforman el programa de acompañamiento, no tenéis que firmar, pero la asistencia en sí, o mejor dicho, la visualización del webinar es obligatoria. Naturalmente entendemos que no todo el mundo puede estar a esta hora y los días que están identificadas estas videoconferencias o estos webinars, y por ello, como he ido informando incluso a compañeros que ya nos han escrito, nos han comunicado que no podían estar por evaluaciones o diversas causas en el día de hoy, estos webinars van a ser grabados y van a ser colgados justamente en este apartado de descripción dentro de vuestro recurso educativo abierto. Generalmente os pedimos un poquito de paciencia porque esta tarde editamos los vídeos y seguramente a lo largo del día e incluso mañana por la mañana estarán subidos y por lo tanto los podéis ver. Sí que en el caso de no asistir en directo, que siempre recomendamos que asistáis en directo, sobre todo por la resolución de dudas, es obligatorio, como decía, la visualización de este webinar antes de llevar a cabo esa actividad. Pues bien, vamos a empezar presentando la web de Código Escuela. Me voy a ir al apartado de inicio y en ese apartado de inicio, como podéis ver, aparecen los objetivos, los fines, los dispositivos que venimos a utilizar dentro del programa. Y en la pestañita de recursos, acompañamiento, tenéis mucha de esa información que a veces solicitáis y que no sabéis quizás dónde encontrarla, y está dentro de este rinconcito. Mirad, dentro de este apartado de acompañamiento de Código Escuela, repito, está en este apartado de recursos, primer enlace de acompañamiento, tenéis por un lado el acompañamiento y todo lo que lo reguló del curso anterior y el acompañamiento de este curso 2025-2026. Si le dais a leer más, os vais a encontrar dos apartados. Uno de acompañamiento, en el que se explica pues todo lo necesario y todo lo importante referido a este acompañamiento de Código Escuela y a esas 5 actividades, y por otro lado el calendario que lo conforma. Voy a empezar por el acompañamiento y en él, pues en primer lugar, se especifican esos objetivos que buscamos o que pretendemos lograr con el programa de Código Escuela. Sobre todo, mejorar esas competencias digitales, capacitar a los docentes, vuelvo a repetirlo, un programa de formación y de acompañamiento a los docentes. Durante el curso escolar a veces se confundía un poco y había docentes que pensaban que el foco o el fin era desarrollar esas capacidades y esas competencias digitales en el alumnado, que también, pero primero el foco lo ponemos en los docentes. Lo que buscamos sobre todo es que seáis capaces de integrar este tipo de recursos y sobre todo pues de utilizar estas metodologías activas dentro de vuestras aulas.
Otro de los objetivos, por supuesto, es poner al alcance de los docentes de Extremadura esos recursos educativos abiertos, 21 recursos educativos abiertos que hemos hecho y hemos elaborado el equipo de mentoría y que, por supuesto, como abiertos son flexibles, los podéis adaptar, los podéis descargar, los podéis modificar y utilizar como queráis dentro de vuestras aulas y de manera autónoma. En este caso, como decía, os habéis inscrito al recurso educativo del Laboratorio de Cuentos y lo que sí que vamos a hacer es acompañaros en el proceso y en la ejecución de este REA dentro de vuestro grupo clase. Os señalamos también por aquí, en este apartado de acompañamiento, la instrucción 23/2025, que es la que regula la organización y el funcionamiento de este programa, y las etapas educativas a las que va destinada Código Escuela 4.0. Como sabéis, desde el segundo ciclo de educación infantil hasta la etapa de educación primaria entera, por supuesto. El proceso de inscripción lo voy a saltar porque ya está cerrado y no se puede inscribir nadie fuera de plazo, naturalmente. Y en el proceso y en la gestión del acompañamiento, mirad, tenéis que tener en cuenta que son 5 actividades, las vamos a ir explicando a lo largo del webinar. 2 de ellas, la 1 y la 5, son actividades no acompañadas. Eso significa que tenéis que llevar a cabo de manera autónoma dentro del aula. La sesión del webinar que vamos a explicar hoy sería una sesión que tenéis que llevar a cabo de manera autónoma dentro del aula. Lo podéis hacer de manera individual o lo podéis hacer en codocencia con el grupo de maestros o maestras que estéis inscritos a este recurso educativo abierto. Recomendamos que sea en codocencia y que luego si la replicáis en otras aulas con otros grupos de niños y niñas, maravilloso. Pero tenéis que llevarla a cabo con el grupo que sea inscrito dentro de este recurso educativo abierto. Es decir, si en el laboratorio de cuentos habéis inscrito al grupo de niños de 4 años A, aunque repliquéis en 5 años y 3 años, que podéis hacerlo perfectamente y de esta forma esto llegará al máximo número de niños y niñas de vuestro centro, lo que es indispensable es que todas las actividades se desarrollen dentro del grupo de 4 años A que habéis inscrito al laboratorio de cuentos. En estos casos y también en las sesiones de acompañamiento que llevemos a cabo los mentores y mentoras dentro de las aulas, tenéis que tener en cuenta que puede haber de máximo 4 docentes por sesión y 25 niños y niñas dentro del aula. A estos grupos acompañados, como os decía, han sido seleccionados los otros y tenemos unas fechas establecidas con los equipos directivos de esas 3 sesiones de acompañamiento que haremos los mentores y mentoras con vosotros y con vosotras dentro del aula. En el caso en que no sepáis en qué fechas vamos el mentor o la mentora de referencia a vuestro centro, os animamos a que se lo preguntéis a los equipos directivos porque ellos ya tienen hecha esta planificación con nosotros y por lo tanto tienen esas fechas ya establecidas y cerradas. Como sabéis, habéis escogido este laboratorio de cuentos y todos los docentes que estáis implementándolo en el aula, tanto en las actividades no acompañadas como en las acompañadas, tenemos que llevar a cabo este recurso educativo abierto de principio a fin. El poder transformador de los recursos educativos abiertos, pues os ponemos unas líneas de actuación que buscamos desde este programa dentro de las aulas, pero sobre todo el utilizar y el integrar estas metodologías innovadoras y estas metodologías activas dentro de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma, potenciando sobre todo ese uso de pensamiento computacional y de robótica. Como os decía, los recursos educativos abiertos son abiertos, es decir, tienen licencia CC BY SA y esto significa que prácticamente, por no deciros todos, los archivos, documentos y materiales que hemos creado desde el equipo están en formato Google Docs y en formato PDF y los podéis descargar y hacer vuestros y modificar, puesto que esta licencia es accesible y adaptativa por vuestra parte. Como os decía, cada uno de los recursos, en concreto vamos a hablar ya del laboratorio de cuentos, está formado por 5 actividades. 2 actividades que se elaboran sin presencia del mentor dentro del aula y que como mentores acompañamos desde fuera, no visualizamos en directo la llevada a cabo de esta actividad y por lo tanto tenéis que evidenciar a través de una evidencia.
Esta evidencia va a ser un formulario que os enviaremos mañana y en ese correo electrónico os explicaremos todo el proceso. En ese formulario tenéis que reflexionar sobre la aplicación y sobre la organización de esta actividad y de esa manera acreditaríamos esa actividad no acompañada. En las 3 actividades que contáis con el mentor o mentora dentro del aula, al estar dentro del aula nosotros os evaluamos en esa sesión y lo que venimos a evaluar es que tengáis a los alumnos preparados, que el material que se precisa esté en el aula cuando llegamos, porque ese día, contando con una hora, no tenemos tiempo de ir a por dispositivos, de encontrarnos ordenadores sin cargar, de encontrarnos los robots sin carga o de encontrarnos material imprescindible que solicitábamos impreso, pues no tenerlo en el aula, no podemos contar con ese tiempo. Por lo tanto, esos son algunos de los ítems que se evalúan y, por supuesto, tenemos en cuenta vuestra implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en esa sesión. Como os digo, en estas 3 actividades contáis con la presencia directa del mentor y mentora, entonces no tenéis que entregar evidencia como en estas 2 actividades. En las 5 tenemos un seminario web que siempre van a ser los lunes. Os mandamos un recordatorio, como hemos hecho en la semana anterior, con el enlace y con la información de esta sesión, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es preparar al alumnado, es decir, en codocencia, porque generalmente estáis inscritos varios maestros a un recurso educativo abierto, tenemos que intentar planificar y organizar esa gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a llevar a cabo dentro del aula, es decir, presentarle el recurso educativo abierto y, por ejemplo, en el caso de tener que elaborar material, repartirnos esas funciones. Sí que nos encontrábamos el año pasado personas que establecían esta función al tutor o tutora del curso al que se le iba a acompañar. Y al ser un proyecto de codocencia, independientemente de que yo sea tutora o de ese grupo o sea tutor, este proceso de planificación y de preparación del alumno corresponde por igual a todos los docentes que estén inscritos en el recurso educativo abierto. Naturalmente, vosotros y vosotras os podéis planificar y organizar como estipuléis, pero la carga en ningún momento puede ser mayor para el tutor o tutora o para la persona que más horas pase en ese grupo o en ese aula. Otra de las cosas que tenemos que preparar, como os digo, son los materiales. Una de las mejoras que hemos introducido a raíz de esa evaluación que hicimos del programa durante el curso anterior es que hemos identificado materiales imprescindibles y materiales opcionales. Los materiales opcionales, como su propio nombre indica y dependiendo del grupo clase y de vuestra intervención, vosotros y vosotras decidís si contáis con ellos o no contáis con ellos. Pero los imprescindibles, como su propio nombre indica, son imprescindibles y deben estar preparados siempre antes de la implementación de la actividad. Cuando lleguemos al aula, en esas actividades, 2, 3 y 4, es decir, actividades que vamos a llevar a cabo con el mentor o mentora de referencia de vuestro centro, sí que tenéis que tener en cuenta que todos esos materiales imprescindibles estén en el aula en el momento pues, que lleguemos a vuestro centro. Viene especificado, como vamos a ver en Escolarium, cantidad, formato, si es a color, si no es a color, cuántas copias, etcétera, etcétera. Pero naturalmente en esos materiales opcionales vosotros y vosotras decidís si los utilizáis o no los utilizáis. En las sesiones que realizáis de manera autónoma, después de este seminario web, podéis empezar a implementar la actividad y de la misma manera tenéis que preparar al alumnado, tenéis que preparar los materiales y tenéis que implementar la actividad. Una vez que implementéis la actividad, se lleva a cabo esa evaluación que, como os decía, mañana vais a recibir un correo electrónico con el formulario y únicamente tenéis que responder a ese formulario. La respuesta a ese formulario, lo voy a decir muy despacito, es individual y personal. Independientemente de que yo esté en codocencia con 3 compañeros o 3 compañeras dentro del aula y que incluso, que es lo recomendable, llevemos a cabo la actividad 1 entre los 4 dentro del grupo clase, cada uno de esos maestros y maestras tiene que presentar su formulario
porque la formación en el RFP es personal, naturalmente, como sabéis, y de esta forma es la manera que tenéis de acreditarla. No hay una respuesta a ese formulario en grupo, así que tenéis que hacerla de manera personalizada, repito, y de manera individualizada. Esa respuesta le va a llegar a vuestro mentor o mentora de referencia a vuestro centro, que va a registrar vuestra evidencia y listo. Recursos que vuestro centro tiene que facilitar para llevar a cabo estas sesiones. Mira, lo primero, naturalmente, esos recursos materiales que os estamos diciendo que están catalogados en imprescindibles y en opcionales. Naturalmente, los recursos tecnológicos, siempre en el antes de, como vamos a ver después, vienen identificados qué robots necesitamos, si necesitamos ordenadores, si necesitamos tablets, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, los espacios necesarios. Aquí sí que recomendamos que siempre el mentor o mentora en las actividades acompañadas esté en el mismo lugar. Es decir, el sitio que vosotros estipuléis con el equipo directivo y que naturalmente pues, no afecte a la organización del día a día en el centro. Por ejemplo, la biblioteca del centro, el aula del futuro, en el caso de disponer de ella, y que sean los grupos pues de infantil o los que estén inscritos al REA los que asisten a esa sala o a ese aula. Porque de esta forma podemos estirar un poquitito más el tiempo y no es necesario que estemos de una aula a otra perdiendo tiempo o llegando tarde, puesto que tenemos que recoger, volver otra vez a sacar y demás. Entonces, recomendamos siempre que sea posible que seáis los grupos los que venís a un mismo lugar. Proceso de certificación y créditos. Mirad, en el momento que implementáis la actividad 1, por ejemplo, en este caso que es no acompañada, como os digo, tenéis que presentar el formulario. Si tenéis evaluación positiva de las actividades, se otorgan esos créditos de innovación. El máximo de créditos de innovación que podéis obtener por parte del programa de Código Escuela 4.0 son 2,5 créditos, contando cada actividad 0,5 créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna casuística no habéis hecho, no habéis entregado o no habéis tenido evaluación positiva en alguna de las actividades, no acreditaríais esa actividad, pero las otras estarían acreditadas. Podríais acreditar perfectamente un punto y medio o 2 puntos. Naturalmente, depende de la implicación, de las evidencias y, por supuesto, de la evaluación positiva. También os recomendamos, esto especialmente a los IT, que estas líneas de actuación que integráis a través del programa de Código Escuela 4.0 queden también identificadas dentro del proyecto de educación digital. A continuación paso a hablar del calendario. Mirad, os recomendamos que este calendario lo tengáis muy accesible, incluso guardado en el historial, en marcadores dentro de vuestra web, de vuestro navegador, para que podáis acceder a él y como podéis ver está todo recogido, toda la organización y gestión del programa de Código Escuela recogido hasta marzo. Yo me voy a parar ahora mismo en octubre. Como veis, los círculos que tienen color integrado identifican videoconferencias. En este caso, si yo me pongo encima del día 6, que es hoy, vais a ver la información de este seminario web. Incluso en esta información os dice que tenéis para implementar la actividad que se va a aplicar hoy hasta el día 17 de octubre. De la misma forma, veis que hasta el día 17 de octubre tenemos sombreada los días del mismo color que el de la videoconferencia para que a un golpe de vista sepáis cuántos días tenéis para llevar a cabo esta actividad y para implementarla. Las circunferencias que rodean a los distintos días son comunicaciones por correo electrónico. Entonces, si yo en este caso, por ejemplo, me pongo encima del día 7 y clico encima del día 7, vais a ver información relativa a una comunicación. En este caso, como os decía anteriormente, os vamos a enviar durante la mañana de mañana un formulario de recogida de evidencia para que las personas que empiecen a llevarla a cabo a partir de mañana puedan ya recoger y responder a ese formulario de evidencias para acreditar esta primera actividad no acompañada. En el día 20, como veis que volvemos a tener el círculo coloreado, tenemos
el siguiente seminario o la siguiente webinar de la actividad, de la próxima actividad acompañada. Como os digo, si no día tenéis asignado de jornada de código escuela en vuestro centro, es decir, cuándo va vuestro mentor o mentora, preguntad al equipo directivo para que os facilite esta información. Y por último, identificar, muy importante, el triángulo. En el triángulo se identifica esa fecha tope que tenéis para responder el formulario y, por lo tanto, recoger la evidencia de vuestra actividad. Sí que os pedimos que seáis muy rigurosos con el tema de fechas porque no se aceptan ni se van a aceptar respuestas al formulario fuera de fecha, es decir, fuera de... Por lo tanto, resumen, tenéis para implementar esta actividad que vamos a explicar hoy del laboratorio de cuentos hasta el día 17 de octubre, viernes, y tenéis para responder a ese formulario de evidencias hasta el día 22 de octubre. Recuerdo que esa entrega de ese formulario, esa respuesta, es personal y es individualizada. Toda la información respecto a comunicaciones y a la implementación de cada una de las actividades la vais a encontrar en este apartado del calendario. Explicado el acompañamiento, voy a ir al apartado de los REA para acceder a los 21 recursos identificados por ciclo, pero en concreto vamos a acceder al apartado de infantil y al laboratorio de cuentos, el arte de crear historias. Mirad, en este apartado tenéis en primer lugar, seguramente lo habéis visto ya, una pequeña descripción de lo que nos vamos a encontrar o de qué dispositivos y herramientas digitales vamos a utilizar a lo largo del REA. Tenéis las sesiones que lo conforman, que por supuesto son 5, y el REA para el que, perdón, y el curso o la edad para la que recomendamos este recurso educativo abierto. El que lo recomendemos no significa que sea obligatorio, es decir, es un recurso que se puede implementar en 3 años, en 4 años y en 5 años. Pero en el caso de los REAs que están destinados a infantil, elaboramos uno más orientado a 3 años, otro a 4 años y otro a 5 años. Por lo tanto, no hay ningún problema de que se lleve a cabo tanto en 3 como en 4 como en 5 años. Os recordamos también que tenéis aquí la etiqueta del canal de Telegram, pues en el que si clicáis vais a acceder a Telegram y a la comunidad que está creada del laboratorio de cuentos, donde os vais a encontrar con todas esas maestras y todos esos maestros que lo están implementando y lo están llevando a cabo, y que incluso resolvemos dudas dentro de ese foro y también compartimos experiencias y resultados del proceso a lo largo del mismo. Voy a acceder ya a Escolarium para explicar un poquitín el índice de nuestro recurso educativo abierto. Voy a empezar de arriba abajo y, como veis, en la primera parte tenemos una pequeña portada de lo que va a ser el laboratorio de cuentos. En cuanto a la accesibilidad, naturalmente entendemos que los niños y niñas de 4 años no tienen lectura, no tienen adquirida la lectoescritura, entonces hemos intentado que en todas las páginas y sobre todo las que están destinadas a ellos y a ellas tengáis un clip de sonido que les narre la información que está escrita. En el apartado nos organizamos, como su propio nombre indica, está orientado a los docentes y a grosso modo explicamos cómo nos vamos a organizar a lo largo del recurso educativo abierto. Un pequeño resumen de cada una de las actividades para que veáis en poquitas palabras cuál es el resumen y cuál es nuestra intención en cada una de ellas, dejando clara la secuencia. También, pues, qué vamos a aprender y a nivel curricular los aspectos más importantes que destacamos ya en el inicio de este recurso educativo abierto. Además, tenéis una lista de cotejo para ir comprobando las cosas que vamos haciendo, que vamos consiguiendo en cada una de las actividades. No es obligatoria, pero son recursos que tenemos y que os proporcionamos, y naturalmente, dependiendo de vuestras intenciones dentro del aula, la haréis o no la haréis, o la haremos de manera grupal o la haremos de manera individual. Eso ya es libertad vuestra. De la misma forma, hemos elaborado un diario de aprendizaje, que en este diario de aprendizaje podemos ir evaluando el progreso a lo largo de las distintas actividades. Hemos intentado, naturalmente, que sea muy intuitivo, que sea de colorear, que sea de recortar y sea sencillito, y que nos permita evaluar la consecución de los distintos logros que pretendemos conseguir a lo largo de las actividades. De la misma manera, este recurso de evaluación se proporciona de manera opcional
la impresión me refiero, y por lo tanto vosotros como docentes y vosotras vais a decidir si lo implementáis y lo utilizáis o no lo utilizáis. Continúo con el código ONA por el reto, donde se especifica pues de manera concreta qué pretendemos conseguir. Incluso dejamos un pequeño vídeo introductorio que podéis utilizar y que recomendamos antes de la actividad 1 que visualicen los niños y niñas, porque de esa manera ya les vamos integrando en la propia actividad. También os ponemos una rutina de pensamiento de veo, pienso y me pregunto, la tenéis explicada aquí, para identificar los conocimientos de niños y niñas respecto a los cuentos. Me voy a la actividad 1. En cada actividad, como veis, nos van a salir 4 pestañitas. Esta sería la actividad de la portada. El antes de sería el apartado que está destinado y orientado y de hecho escrito para los docentes, para que lo tengamos en cuenta y lo veamos muy bien antes de la actividad, llevemos a cabo todo lo que se nos explica ahí y ya en el comenzamos lo tengamos listo y lo tengamos preparado para llevarlo. Aquí para que puedan comprenderlo. A continuación, en la propia actividad, en el antes de, como os decía, tenéis toda esa información importante que queremos destacar para que se lleve a cabo la sesión y la actividad de la mejor manera posible. Dejamos un pequeño resumen de la actividad, donde os decimos que en esta actividad lo que buscamos es que los niños y niñas describan cómo crece una planta, esa secuencia de pasos que está muy orientada al pensamiento computacional y a la robótica, y la tarea final que pretendemos conseguir, que es descomponer ese proceso de crecimiento de una planta en etapas secuenciadas y lógicas. Naturalmente lo que queremos es que los niños y niñas se den cuenta en esta actividad que si los pasos de crecimiento de una planta y de siembra no están ordenados, no podemos conseguir que florezca. De la misma forma, en el pensamiento computacional y en la robótica, llevamos a cabo distintos pasos para resolver un problema y si esos pasos no están correctamente ordenados o secuenciados, lo que nos vamos a encontrar es que no vamos a llegar al resultado final que esperamos. Apartado tremendamente importante. ¿Qué necesitas preparar con antelación? En este apartado, como os decía, os decimos algunas recomendaciones e identificamos los materiales imprescindibles que tenéis que preparar antes de llevar a cabo y de desarrollar la actividad. Por un lado, os decimos que tenéis una imagen del proceso de crecimiento de una planta que la podéis descargar y poner en el panel, no es necesario que la imprimáis. Tenéis, por otro lado, que tener bloques de construcción o plastilina y os ponemos que debe haber bastante para todas las parejas o grupos, dependiendo de cómo organicéis los grupos de vuestros niños y niñas. Si tenéis grupos establecidos ya o grupos cooperativos, animamos a que continuéis con los mismos, no es necesario que los cambiéis y que imprimáis una copia por grupo cooperativo o por pareja, dependiendo de la, repito, de la organización que hayáis establecido, con o sin color, es decir, no es relevante, de esta plantilla de viñetas. Mirad, en esa plantilla de viñetas, que cada grupo va a tener encima de la mesa junto con la plastilina o los bloques, se especifica y se muestra cómo están sembrando una plantita. La siguiente fase la identificamos como el riego y la siguiente como el crecimiento y el momento en el que florece esa planta. Lo que los niños y niñas tendrían que hacer es intentar representar estos procesos con plastilina y con bloques de construcción. Es decir, sembramos, regamos y vemos cómo la planta crece en consecuencia. Esos 3 pasos naturalmente tienen que estar bien ordenados y bien secuenciados para que veamos ese producto final que sería el crecimiento de la planta. Os proponemos también distintos materiales opcionales, como decíamos, que si queréis los podéis imprimir y utilizar. Fundamentalmente son instrumentos de evaluación y si no queréis utilizarlos, pues no pasa absolutamente nada. Diario de aprendizaje, volvemos a dejar aquí el vídeo introductorio para que lo tengáis a mano y lo presentéis antes de llevar a cabo esta actividad. Y ponemos y os hablamos de la diferencia entre una actividad
conectadas. Las actividades desenchufadas, en las que no vamos a utilizar recursos digitales ni de robótica, como en este caso, son imprescindibles para que los niños y niñas comprendan esa secuencia y después en las sesiones posteriores pues el uso de estos dispositivos les resulte más sencillo. Además, os ponemos una actividad, una serie de recursos para que podáis practicar antes de llevar a cabo la propia sesión. No es obligatorio, pero son recomendaciones que os dejamos ahí para que tengáis a mano. Mirad, en el comenzamos, como os decía, el día que llegáis al aula y que vais a implementar esta actividad, repito, actividad 1 no acompañada y que por lo tanto tenéis que llevar a cabo de manera autónoma dentro del aula, podéis poner directamente esta parte en el panel digital e irla siguiendo, porque están todos los pasos. Os decimos que cuando entremos en el aula nos podemos encontrar de manera opcional un gorro de mago y una capa misteriosa, porque lo que queremos intentar simular es que vamos a ser magos y magas creadores y creadoras de historias y de cuentos. Podéis crear naturalmente la expectación que vosotros y vosotras estipuléis. Los maestros y las maestras de infantil sois expertos en esto, pero sobre todo lo que sí que pedimos es que escondáis en algún sitio el cuento en blanco. El cuento en blanco también está en ese antes de, me voy a ir aquí, que en la parte de abajo volvéis a tener los materiales y como veis es un cuento que como su propio nombre indica está en blanco. Entonces lo que buscamos en el inicio de esta actividad es crear expectación y decirle a los niños pues que qué ha pasado, que por qué nos hemos encontrado un cuento en el que no hay dibujos, en el que no hay palabras y en el que no hay historias. Y por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer es que este cuento nos acompañe a lo largo de las 5 actividades, como un libro viajero, y que vayamos nutriéndolo e integrándole esas actividades, esos cuentos y esas pequeñas historias que vayan surgiendo del recurso educativo abierto. En este caso, como veis, tenéis un folio dedicado a la Había una vez, un folio dedicado al Uy, qué lío, que sería el nudo, y un folio dedicado al Y colorín colorado. Podéis hacer tantas copias como queráis de cada una de las páginas según los cuentos que integréis o de las historias que integréis dentro del cuento en blanco. Y mirad, este cuento en blanco naturalmente va a depender del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas y podéis cumplimentarlo y podéis utilizarlo como queráis. Hay maestros y maestras que el año pasado lo que hacían es ir dibujando y representando esas historias a través de dibujos que hacían los niños. Hay otros que escribían pequeñas palabritas porque ya sabían hacerlo y hay otros que los niños y niñas creaban la historia en asamblea o en el momento de reflexión de la sesión la construían y lo que hacían las maestras o los maestros es que eran ellos y ellas los que luego lo pasaban al propio cuento en blanco. Ahí tenéis libertad absoluta y plena para cumplimentar ese recurso como vosotros y vosotras queráis. Al comenzar esta actividad vais a dar al play a este pequeño audio en el que está un cuento, el cuento de la semilla mágica y de Tico el robot. En este cuento se especifica que para sembrar y para hacer crecer a una plantita hay que llevar a cabo una serie de pasos y que esos pasos tienen que estar perfectamente ordenados. Es decir, ya estamos integrando el pensamiento computacional a través de los cuentos, a través de las historias y de la secuenciación de sucesos para que todo llegue a un final. Os planteamos una serie de preguntas que podéis utilizar, que no es obligatorio, pero que podéis utilizar para integrarlos aún más en la actividad. Y en el desarrollo ya os decimos que vamos a empezar. Y ahí es donde dejamos de nuevo esas escenas del crecimiento de una planta, le repartimos esta fichita a los niños y niñas, dependiendo de si los tenemos en grupos cooperativos o en parejas, y con la Plasti tienen que representar ese cuento de la semilla mágica y Tico el robot que acaban de escuchar, pero en 3 etapas, en la siembra, en el riego y en el crecimiento de la planta. Al finalizar, en este apartado número 2, os decimos que tenemos que ir ahora y recuperar ese cuento en blanco que nos hemos encontrado al principio de la actividad o de la sesión, que lo podéis cumplimentar como queráis y naturalmente entendemos que depende del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas, pero que lo suyo y lo ideal es que integréis y vayamos dejando a lo largo de las actividades huellitas o miguitas de lo que hemos ido consiguiendo a lo largo del recurso educativo abierto. De la misma forma, tenéis libertad para escribir un solo cuento que hagáis o que recreéis después entre todos,
o distintas partes de historias que os hayan gustado, o uno solo que pues haya sido el más relevante o el que más os haya gustado dentro del aula y que sea para vosotros y vosotras el que más merece la pena. De la misma forma tenéis libertad, pero lo que buscamos es que al finalizar el REA, este cuento en blanco esté formado de distintos cuentos y de distintas historias que hayan salido de cada una de las actividades. Por último, dentro de la actividad 1, también tenéis un apartado de recomendaciones que se llama Después de, que como su propio nombre indica, podemos acceder a él después de implementar y de aplicar la actividad. Tenéis esa lista de cotejo que os enseñaba al inicio y que podéis cumplimentar de manera opcional para ver por dónde vais y qué secuencia lleváis en el proceso, e incluso os proponemos distintas actividades desconectadas a través de este enlace que podéis integrar también dentro del aula. Como os decía al inicio, esa actividad la tenéis que evidenciar a través del formulario, que mañana recibiréis la información por correo electrónico, y en la siguiente actividad número 2, 3 y 4 se implementará con vuestro mentor o mentora de referencia en el aula. Hasta las 5 no volveréis a actuar de la misma manera que con esta primera, es decir, de manera autónoma. Por último, explicaros también la guía didáctica y el fichero fuente. Este apartado es muy importante, es donde recogemos sobre todo esa información curricular del recurso educativo abierto y queremos mostrarla para que sepáis que si en algún momento queréis integrar dentro de vuestra programación docente este recurso educativo abierto, tenéis identificados, partiendo de vuestro currículo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la etapa de educación infantil, pues hemos identificado todos los apartados y todos los elementos curriculares que conforman o de los que hemos partido para elaborar este recurso educativo abierto. Tenéis además pues recursos DUA que hemos contemplado a la hora de elaborarlo y de llevar a cabo también este recurso, la relación con los desafíos del siglo XXI y los ODS y todos esos instrumentos de evaluación y calificación que parten de los criterios de evaluación y que con los que pretendemos, llevar a cabo la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Para todos ellos, los niños y niñas tendrían que colorear. En el caso, por ejemplo, de la autoevaluación, hemos planteado una diana de aprendizaje que naturalmente nosotros iríamos leyéndole y les iríamos traduciendo y ellos simplemente tendrían que colorear. Y para la coevaluación de grupos, si la queréis llevar a cabo, hemos propuesto un semáforo. En este semáforo, de manera libre, pueden colorear también las caritas o las pueden recortar y pegar. También dejamos libertad, como podéis ver, son recursos educativos abiertos y son materiales abiertos y por lo tanto podéis utilizar como vosotros queráis atendiendo a vuestro grupo clase. Por mi parte, voy a dejar de compartir, me voy a ir al chat para posibles preguntas que tengáis, porque la explicación en sí ha finalizado. Estoy viendo que os ha ido respondiendo José Carlos. La evidencia puede ser foto o vídeo. Os recomendamos que de momento hagáis fotografías. Incluso mañana en la información, que me reitero, os recomendamos que os esperéis a recibir ese correo electrónico. Os explicamos todo lo que tenéis que aglutinar, todo lo que tenéis que tener, pero ya os decimos que incluso tenéis posibilidad de entregar un collage. Había personas que aglutinaban distintas fotografías el año pasado y que nos hacían un pequeño collage. No es obligatorio, pero sí que tenéis que entregar alguna fotografía. Por lo tanto, para los que ya la vayáis a llevar a cabo el miércoles, esperad a recibir esa información, que la recibiréis mañana y en la que viene todo explicado. La evidencia no solo se va a acreditar, os lo digo para los que estuvisteis el año pasado, con una fotografía. El año pasado recordad que solo era una foto. Este año os pedimos un poquitín más de reflexión en ese formulario y de nuevo repito, ese formulario es individual y es personalizado. Por lo tanto, aunque trabajéis en codocencia, cada uno tenéis que cumplimentar el vuestro. Y siempre tenéis presente el calendario para no saltaros esas fechas que están introducidas dentro de los triángulos y que son tope para entregar las evidencias. ¿Alguna duda más sobre la sesión? Como habéis visto, lo que pretendemos es que los niños entiendan que, al igual que en los cuentos, las cosas suceden en orden.
Hay distintos pasos, hay distintas partes que si las descolocamos el cuento no tendría sentido. Pues esto es lo que pretendemos introducir a través de ese crecimiento de una planta. Leo por aquí una pregunta que hay. Buenas tardes, me gustaría saber si el cuento en blanco es para cada actividad o para las 5 actividades. Gracias. Muy buena pregunta. Es para todas las actividades. Es decir, ese cuento, ese recurso, en el momento que lo imprimís en esta primera actividad, ya nos acompaña durante todas. Sí que os recomendamos que, puesto que son 5 actividades, hagáis 5 fotocopias de la parte de introducción, 5 del nudo y 5 del desenlace. Pero si algún grupo clase establece o ve que quieren introducir incluso más historias, podéis imprimir tantas copias como queráis, no hay ningún tipo de problema. Pero es un recurso que debéis cuidar y que debe aparecer en todas las actividades y en todas las sesiones para que los niños y niñas vayan viendo esa conexión y que al final ese cuento en blanco ya no está en blanco. Vamos a estar por aquí José Carlos y yo un par de minutitos por si siguen surgiendo algunas dudas. Os recuerdo que este webinar va a ser grabado, que se va a quedar en la parte de esa descripción del REA, del Laboratorio de Cuentos, y que podéis acceder a él a partir seguramente de mañana. Vuelvo a recordar que mañana vais a recibir la información del formulario, que tenéis como fecha tope el día 22 de octubre y como fecha tope para implementar la actividad el viernes 17 de octubre. Todo esto está en el calendario de la convocatoria de este curso dentro de la web de Código Escuela 4.0. La próxima sesión o videoconferencia, como habéis visto, será el 20 de octubre, lunes, y os enviaremos un correo electrónico, pues seguramente el día 16, el día 15 o por ahí. Pero el cuento en blanco va del crecimiento de la planta, el eje central es ese, efectivamente, pero ya dentro de vuestro grupo clase y dependiendo de lo que estéis trabajando, o si lo habéis trabajado en cursos anteriores, o pues ahí ya como vosotros queráis establecer, o sea, ellos pueden ponerle nombre incluso a la planta. El desarrollo se lo van a inventar totalmente. Vosotros y vosotras como docentes establecéis si dejáis solo un cuento y pasáis solo un cuento al cuento en blanco o pasáis todos los cuentos que han elaborado o que han propuesto los grupos o las parejas. Eso tenéis libertad plena. Pero sí que os pedimos que en todas las actividades haya algún cuento que pase a formar parte de ese cuento en blanco. Es decir, que de la actividad 1 haya algo en el cuento en blanco, de la actividad 2 también, de la actividad 3 también, y que vayamos nutriéndolo a lo largo del REA. ¿Alguna duda más? Naturalmente, las personas que tengáis todo claro y que no tengáis ninguna duda, os podéis marchar ya. Os agradezco, bueno, os agradecemos, José Carlos, que ha estado también ahí en el chat, y yo vuestra asistencia, y confiamos en que la implicación y el proceso va a ser muy enriquecedor tanto para vosotros y vosotras como para los niños y, por supuesto, para los mentores, que vamos a estar aprendiendo también mucho de vosotros y de vosotras. Pues vamos cerrando la sesión. Vemos que no hay más dudas. Muchísimas gracias. Feliz descanso.